we're back again. Buenas. ¿Son buenas? Qué difícil es volver. Les doy la bienvenida a este espacio, este pequeño medio de comunicación bancado por sus propias forras. La pregunta que yo tengo es, ¿hubiese hablado de Ricardo Ford en este canal si no fuera porque medio que Ricardo Ford se convirtió en gran parte de mi trabajo? No lo sé, pero aquí estamos y vamos a hablar de Ricardo Ford. Para cuando vean este video ya se habrá estrenado en Spotify el primer documental de Ricardo Ford. Basta, chicos. Yo puedo vivir así más. Siempre de chico lo soñé, lo pensé que mi vida iba a ser así, iba a tener mucho éxito, muy grande, y de repente me iba a morir y después iban a hacer una película de mi vida y toda la historia de mi vida, bla, 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 bla. Desde chiquito yo entrenaba y todo mi físico siempre fue lo primero por lo cual la gente me aceptaba y me admiraba. El niño rico sueña en secreto con ser famoso y también oculta su sexualidad. Pero bueno, era jodido ser gay. El joven Ricardo crece dispuesto a apostarlo todo, fundamentalmente los millones que hereda cuando muere su papá. Ahí empecé a ser yo, ahí empecé a ser Ricardo Ford y no el hijo de... ¡Mamá! ¡Cortaste toda la luz! Mi nombre es Damián Cook y me pregunto cómo fue que Ricardo logró entrar en el algoritmo de Argentina. Si mi papá es un famoso argentino, ¿viste? Tengo mi pieza empapelada de él, duermo con la almohada de él. Que todo el mundo moría por ir a su fiesta y... Digamos, no es normal que vos te lleves 25 personas a Estados Unidos, chicos. Y lo veías desde el baño completamente desnudo con un cigarro en la mano produciendo. Le digo, son malos hasta borracho, le digo. Ford estaba en todos lados y no podíamos parar de mirar su vida, sus lujos, sus autos, sus gatos, su gel, su pómulo, sus contradicciones, su... Y es que Ricardo vivía al máximo, con la certeza de que su vida sería corta. Pero la lucecita roja esa es peor que la falopa. Lo que no sabía era que iba a renacer, pero en forma de meme. Basta, chicos, la vida de Ricardo Ford. Basta, chicos. Y acá yo les traigo un primer gran dato, que es que el primer documental de Ricardo Ford no es una peli, no es esa serie de la que están hablando, no me voy a meter en ese tema, pero no es esa serie de la que estaban hablando. Pero sí es una serie. Pero es un podcast, y a mí este me parece el dato para entender hacia dónde se está moviendo la industria. No sé, ni idea. Igual voy a decir de industria un montón de veces en este video y eso me hace sentir importante. Pero que el formato elegido para lanzar el primer documental de una persona que es tan visual, bueno, que sea un podcast, me parece muy bien porque el podcast se merecía un poco de reivindicación, porque es un tipo de formato que está muy bueno y que probablemente hable de esto en mi Instagram, así que vayan y me sigan a Instagram, que ya no puedo hablar, porque hablé con unas personas que saben unas pares de cosas sobre el tema podcast y producción de contenidos, así que, bueno, vayan a mi Instagram y allí lo verán. Y justamente de lo que nos habla este podcast documental es de los diferentes ángulos, las diferentes facetas, las diferentes etapas de la vida de Ricardo Ford con, bueno, analistas y gente que compartió esos momentos con él. La verdad que no tiene desperdicio. Vamos a poner algunas partes. Hablo como si esto fuera en plural. Chicos, esto es realmente dirigido por sus propios dueños, que son unos hijos de puta. En fin, volviendo a Ricardo Ford. Para los que no saben, Ricardo Ford murió muy joven, con unos últimos años de vida muy dolorosos. Esto también está en el podcast, así que prepárense unos pañuelitos para... Hay momentos. Pero más allá de aspectos puntuales de su vida, me parece que el fenómeno Ricardo Ford y lo que significaba en la tele argentina en esos años nos deja un montón para pensar sobre cómo consumimos a las personas en general. Esto de qué pasa cuando el contenido sos vos. Basta una simple googleada para enterarte quién era Ricardo Ford, qué es lo que hizo, cuáles fueron sus momentos de mayor notoriedad. Hay memes, hay merchandising en Mercado Libre, hay toda una subcultura de lo que es Ricardo Ford, el comandante, la Chocoloca, el patrono de Miami y demás cuestiones. El podcast, que está producido por Anfibia, obviamente aborda todos estos costados, pero acá me voy a enfocar. Yo no lo dije y lo tengo que decir. Bueno, un poco por qué Ricardo Ford se convirtió en mi trabajo, que lo voy a explicar en el video que vas a ver después de este o que viste antes y entonces ya te enteraste. Fui parte de la comunicación y la comunicación en redes, ¿no? De este podcast, así que estoy
muy contenta y muy cebada también, entonces medio que todo este video es como un vómito. Bueno, en realidad el más vómito verbal va a ser el otro, que yo te digo que lo veas. Todavía no lo grabé y yo ya sé que va a dar que hablar. Y esto va a dar que hablar porque vas a estar ahí toda la semana. Así que por obvias razones estoy un poquitito ya sobrepasada de Ricardo Ford y empiezo a necesitar como sacar todo lo que fueron fines de semana de mucho archivo de YouTube. Reviví peleas que no me acordaba que habían sucedido. La tele argentina de los 2010 es muy tremenda y creo que funcionó por la violencia y el morbo, ¿no? O sea, no por nada Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli, que en ese momento era el Bailando, no por nada tenía esos picos de rating que decías, listo, tipo, todo el mundo está viendo lo que está pasando en ese estudio. Obviamente todo concluye al fin y no es la realidad de lo que está atravesando la televisión argentina, que, bueno, cada vez la ven menos gente, pero bueno, no voy a hablar de eso hoy. Voy a hablar de Ricardo Ford, nuestro primer Paris Hilton, porque es impresionante las similitudes que hay entre el chocolatero mediático y la inventora de las selfies, entre otras grandes cosas, porque Paris Hilton hizo un montón de cosas, pero tampoco es el video donde me pongo porque parece que me ponga a defender a gente millonaria, y la verdad que no es la intención, pero sí es mi intención analizar y exprimir el concepto de ser famoso por ser famoso. La gente que es famosa por ser famosa. ¿Por qué era conocida Paris Hilton? Porque era conocida. O sea, de pronto la mina apareció. ¿Cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu mérito para estar acá? O sea, dale, como you're here to entertain us. Are you feeling entertained? ¿Entendés? Es medio como Gladiador. Are you not entertained? Una de las cosas que funcionaba muy bien de lo que es el personaje de Paris Hilton es que ella abrazaba la tendencia de los 2000, que era, o sea, la primera década de los 2000, que era básicamente el consumismo. Consumismo previo a la crisis de 2008 en Estados Unidos, ¿no? Esta gran crisis del sector inmobiliario, que acá también la vivimos. Bueno, acá estaba el kirchnerismo, y si bien en los 2009, 2010 no estábamos tan mal como estamos ahora, y acá hago un paréntesis porque en el momento en el que empieza a surgir la figura de Ricardo Ford, nos encontramos frente a un millonario que parecía indiferente a las cosas que le estaban pasando a la sociedad argentina, como digo, en su mayoría. Por eso digo, entrando a los 2010 no estábamos tan mal, pero tampoco estábamos... estaba muy bien la soja, igual, que eso el campo medio que se le olvida a veces de recordar. Porque, chicos, Puerto Madero es la soja. o sea, tan mal no le fue con la yegua. No importa, no vamos a hablar de política acá. O al contrario, quizás todo lo que tengo para decir es un poco un aspecto político de cómo se fabrican las celebridades. El capítulo 1 del podcast básicamente es una tesis llevada a cabo por Guido Zuller, Luis Ventura y Aníbal Pachano. Sí, autorizados para hablar. Sobre cómo se fabrica un mediático. Y Luis Ventura que tira una definición que vos decís, a la mierda, qué animal del periodismo. ¿Sabes cómo se dice mediático en inglés? Celebrity. Paris Hilton es una celebrity y va a la entrega de los Oscars y es una mediática. Acá un mediático está como despectivo. Y un mediático te levanta el rating. Él nunca quiso ser un mediático, él quería ser un artista. Cuanto más demostraba que era un artista, más se burlaban de él. Porque la gente no quería el artista, quería el mediático. La pregunta entonces es, ¿qué es un mediático? A ver, te lo tengo que explicar para que lo entiendas. Es como la palabra farándula. La gente piensa que farándula es espectáculo y no tiene nada que ver con espectáculo. Farándula son los personajes mediáticos que sin hacer nada son populares. Lo que te define en un personaje que te va a dar un título, una tapa, una nota todo el tiempo. Mediatizar es cuando vos vendés por vos mismo. Y ahí surgió el concepto de reality fiction, que es realidad ficcionada. A una realidad la adornás y la transformás en show. Pero en realidad cuando lo tomamos en serio, que yo creo que esto hay que tomarlo en serio, o sea, ya que no existe un consumo irónico, bueno, no existe un consumo irónico de esto, aunque pareciera que sí, un poco pareciera que sí, porque dale, bueno. No importa. Después vamos a hablar de cómo consumimos a las personas y cuando todo se convierte en un meme. Sí, acá es cuando yo abro una puerta de un tema que no vuelvo a mencionar en todo el video. Pero volviendo un poco a las similitudes entre Paris Hilton y Ricardo Ford, tanto él como ella
representaban un modelo hegemónico de belleza, uno para las feminidades y otro para las masculinidades, que tenía que ver con, bueno, el cuerpo, ¿no? El cuerpo trabajado, o sea, ¿cuáles son los modelos de belleza hegemónico para las mujeres? Bueno, parecerse una Barbie. Aparece Paris Hilton, rubia, flaquísima, toda vestida de rosa, llena del celular, la carterita, el perro, o sea, productos, consumo, para nada minimalista, en absoluto. Su counterpart masculino, ¿cuál sería? Y Ricardo Ford, que también presentaba un modelo hegemónico de belleza masculino. Músculos, tatuajes, cadenas, el jean apretado, que el cuero, que las pieles, todo como que es un montón. Y acá quiero hacer un paréntesis que en algún punto está relacionado con el consumo irónico y de, bueno, si existe o no existe, que es la sensibilidad con la que hoy podemos apreciar estéticamente a una figura como Ricardo Ford. Uno diría, bueno, es exagerado, es demasiado. Digo, ¿por qué a Ricardo Ford costaba tomárselo en serio? Porque es un montón, porque no podía hacer todo a la vez, no podía disfrazarse del Che Guevara cantando en el musical de Evita, después producir el musical del Rey León y mientras tanto con los tatuajes tribales y los músculos y el gel y los bailarines y las bailarinas, era como todo un montón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay que pensar como Ricardo Ford pensaba. Es decir, y esto es un poco triste cuando lo pensamos, que es qué pasa cuando vos haces las cosas en serio, pero el público las recibe como un chiste, ¿no? No, es como que me olvido quién soy. Hace mucho que me olvido quién soy. No. ¿Cómo que te olvidas quién sos? O las por cosas todo que el vivís. que tengo de salud y todo, como que me estoy tirando abajo y después no me recuerdo estas cosas que yo me proponía algo y lo hacía, y yo decía voy a hacer esto y lo lograba. Pensar a Ricardo Ford con esta estética quiche, ¿no? De todo sobrecargado, que parezca como de mala calidad o que incluso nos parezca como un poco grotesco. Bueno, ¿qué pasa cuando esa persona en realidad lo está haciendo en serio y está juntando todo eso que es parte de su identidad, parte de su estética y lo está relacionando con otras cosas que le gustan? Esto lo dice Guido Zuller, que, bueno, obviamente uno de los amores de la vida de la vida de Guido fue Ricardo Ford. No sé si justamente fue al revés. Ni idea, igual nada, same Guido. Pero Guido Zuller en el primer episodio del podcast, que bueno, es mi favorito claramente, no solamente porque lo escuché una cantidad de veces estúpida, sino porque creo que aborda el tema que más me interesaba, que es, bueno, la industria mediática, ¿no? Cómo fabricamos a los famosos. Pero lo que dice Guido, un poco que nos parte el alma y otro poco, bueno, Ricardo somos todos. Ricardo quería ser un artista. Produjo musicales como Jesucristo Superestrella, El Rey León, el musical de Elvis, ni que hablar de su performance de Bad Romance. Y digo, más allá de que podamos evaluarlo si parecía un chiste, si parecía una parodia, la verdad que eso es difícil saberlo, creo que lo entendemos un poco más a través de la figura de Paris Hilton, pero de alguna manera él lo hacía en serio, o sea, él era un productor. Produjo sus propias obras, sus programas de televisión, su programa en YouTube, cuando esto también se lo van a enterar en el podcast. Yo quiero ver a Intrusos, los productores de Intrusos se van a tener que escuchar los 10 episodios y tienen living, pero de acá a diciembre. Porque creo que esa es una parte poco explorada del personaje de Ricardo Ford que tenía que ver con Ford como productor, como artista, como persona que tiene una sensibilidad artística y quiere producir cosas. Después, bueno, podemos pensar si está bueno, está malo, si es verosímil. Creo que la parte de la verosimilitud era lo que nos distanciaba un poco de, bueno, los contenidos de Ricardo. Y a la vez nos brindaba un relato, una narrativa que es un factor fundamental a la hora de crear un famoso. Vos querés crear a un mediático, necesitas una buena historia. Y Ricardo Ford tenía todos los ingredientes de una buena historia. Heredero, millonario. Se sabe poco sobre su sexualidad, aunque a la vez su sexualidad es todo lo que está expuesto en este personaje. Es decir, él seguido por chabones musculosos, por minas que son, bueno, lo que se entendía como minones en los 2010s. No ha cambiado tanto igual.
Pero todo ese entourage de gente, ¿no? Ese séquito de gente que justamente lo seguía y formaba parte de ese personaje y de toda esa maquinaria. Me olvidé lo que estaba diciendo antes. Me olvidé todo lo que estaba diciendo antes. Es como que los pensamientos vienen hacia mí y he perdido la práctica. Mucho tiempo sin publicar videos. Ahora, si hay alguien que sabe de medios es Luis Ventura. Te puede caer bien, te puede caer mal, pero que el tipo sabe, el tipo sabe, porque incluso who is the real? I'ma let that sink in. Justamente cuando la gente de Anfibia le pregunta a Luis Ventura, bueno, cómo se hace un mediático, ¿no? De dónde sale, cómo se piensa, qué es un mediático, qué lo diferencia de una celebrity. Guido Zuller dice que mediático y celebrity son lo mismo, o sea, esto de que Ricardo Ford fue nuestra Paris Hilton, una persona que es famosa por ser famosa, y Luis Ventura, que aparte va por el mismo camino, agrega que es esa persona que tanto periodistas, conductores, productores de medios buscamos como, ¡ay, me puse en ese papel! Bueno, chicos, yo soy productora audiovisual. Si no lo empiezo a decir, que me hago la pelotuda. Yo pagué la cuota y fui a cursar. I have nothing to prove. Pero una de las cosas que dice Ventura es que el mediático es esa persona que puede hacer algo de sí mismo. O sea, él es el contenido. Y que si la vas a buscar, te va a dar una nota, te va a hacer un móvil, te va a hacer un pseudo-evento. Ese es el nombre que tiene, pseudo-eventos, que son esas piezas de contenido, porque ahora hay que pensarlo así, que pueden elaborar los famosos con absolutamente nada. ¿Qué sería un pseudo-evento? ¿Se acuerdan de la pelea de Flavio Mendoza con Ricardo Ford? Lo que pasa es que yo a una mujer no le pego, por eso me separé. Bueno, ¿querés que yo vaya y le pido? No, a una mujer no le pego, por eso no te pegaría a vos. ¿Y cuándo le vas a pegar a una mujer si nunca en tu vida saliste con una mujer? Para eso te pagan, dale. Bueno, creo que mi parte favorita... perdón. Es una escena muy violenta. La televisión de los 2010s, 2009s... era una tele muy violenta, muy misógina, se cortaban polleras, decías que no y te la cortaban igual. Que a Gustavo Cerati, los flacos se agarraban y era... No, es que lo voy a hacer. No, te quiero aclarar. No tengo problema. No, te voy a aclarar una cosa. Yo no traje para nada, ni trajimos para nada a alguien acá para generar esto. Eso te lo aclaro. Si vos o él, genera esto acá, no está generado para la pelea, ¿no? La gente se peleaba por cualquier cosa, se decían las cosas más terribles, o sea, hay una parte que si una está medio fumada y está viendo archivo de Showmatch, puede ser que te rías un poco, pero también es como, esta gente se tiraba con de todo, con razón, Matías Alé, ¿no? Digo, no es joda, ahora que estamos hablando de la salud mental. Igualmente la tele sigue siendo muy muy violenta, quizás las redes sociales le robaron un poco esa espontaneidad de la pelea, algo que la tele hoy por hoy con tanta corrección política siente que no lo puede hacer, aunque igual lo hace porque tiene sus terroristas, pero digamos que hay ciertos espacios que ya se los comió las redes sociales, entonces la tele se queda como sin eso que la hacía espontánea y fresca y como sorpresiva, ya digamos que nos dio todo lo que podía darnos. Pero lo que veíamos en Bailando por un Sueño, en la tele en general, en los Livings de Intrusos, parecía que no eran personas, era gente actuando de eso. Entonces cuesta empatizar con alguien que vos ya empezás a ver que lo que está haciendo ahí no parece muy real, parece que está armado. Y es que está armado, se trata de eso, de eso se trata de eso es la industria. Entonces vos como persona que trabaja en medios vas a querer invitar a alguien que te haga rendir ese móvil, que te haga rendir ese living. Es decir, alguien que por su forma de hablar, su forma de presentarse, tenga todos los ingredientes para que la gente se quede mirando. No importa por qué te quedas mirando y ya está, listo. Que es un poco el paradigma de nuestros días. Volví a usar la palabra paradigma. Que tiene que ver con las vistas. O sea, a mí me va a ir bien en este canal en tanto y en cuanto ustedes me den sus vistas. Hay que ver hasta qué límites voy para conseguirlo. No, mentira. Cuando empezamos a entender esta maquinaria, uno dice, entonces, ¿Ricardo Ford está subestimado o sobrevalorado? Yo la verdad que no lo sé. Pero volviendo un poco a los parecidos entre Ricardo Ford y Paris Hilton, podemos encontrar que ambos encontraron una manera de volverse
quizás una parodia de sí mismos, utilizando el formato reality. Yo creo que tanto Paris Hilton como Ricardo Ford, yo no sé si se habrán encontrado en Miami, puede ser que sí, pero da la sensación de que la vieron venir y que lograron explotar ese formato, ¿sí? De no esperar a que alguien cuente la historia por vos, sino vos contar la historia, ¿no? Un poco lo que a mí me pasó con Crónica, ¿no? Ok, si no me van a dejar hablar al aire, entonces me tendré que hacer mi propio medio. Y acá estamos. We're trying. Paris Hilton tenía The Simple Life, donde se hacía la pelotuda, como que no sabía las cosas, por lo menos era eso lo que entendíamos nosotros. Tenía a su counterpart, que era Nicole Richie, la hija de Lionel Richie. Isn't she lovely? Que la cantó, la escribió para ella. Tremendo. Bueno, ¿qué tenía Ricardo Ford? Bueno, sus realities en Miami, todos sus viajes, el Fortnite Show. Quiero decir, él un poco que como buen productor tomó las riendas de su carrera y dijo, ok, si no van a pasar mi reality en la tele, que eso también se enteran en el podcast, cómo fue que Ricardo Ford termina en YouTube. Y digo, esto también lo vuelve una figura como pionera de nuestra época, ¿no? Cuando los medios tradicionales, ¿no? Bueno, los medios hegemónicos, ahora YouTube también es un medio hegemónico, no te permiten entrar por bueno, todas las reglas que tienen, ¿no? Unas reglas bastante pelotudas, porque si vos te pones a pensar, un lugar donde reina el caos es justamente en la televisión, por eso vemos lo que vemos. Y justamente la precarización laboral que hay en los medios genera que las cosas no se chequeen, porque hay poca gente para chequearlas, que se ponga cualquier persona al aire, que se saquen personas valiosas porque los patrocinantes quizás no están cómodos, o quizás incluso los conductores no están cómodos con tener personas en el aire. Estoy siendo autorreferencial, pero claro que sí. Bueno, así que pareciera que la rubia tarada y el metrosexual son dos personajes que en algún momento rendían. Digo, ¿por qué gustaba tanto pegarle a Ricardo Ford? Porque nos gustaba pegarle a Ricardo Ford. Después medio que se convirtió en un meme y ahí lo aprendimos a amar, pero había un momento donde era muy curioso que quienes más odiaban a Ricardo Ford eran las personas que le hacían la pelea en la tele, porque también es cierto que había un público mucho más popular que sí les gustaba y lo disfrutaban, y él tenía algún tipo de llegada con ellos y era muy positiva. O sea, nada, hay gente que no tenía un mango y que igual lo quería a Ricardo Ford. Pero la televisión argentina es como el casino, siempre tiene que ganar la tele. En el momento en el que vos dejás de funcionar para la tele, en el momento en el que sos demasiado grande como para que la tele puede cubrirte, ¿no? Puede cubrirte tus cagadones, puede cubrir que capaz dijiste algo al aire que, bueno, para la tele todavía no estamos listos para hablar de esto. Como para. Y justamente Ford funcionaba porque llevaba todo a un extremo. A veces la tele podía soportar esos extremos y otras veces no. Entonces en esto del reviente había que ver, bueno, Ricardo, me parece que te está yendo de tema, no te podés pelear con tanta gente. Ya está. Realmente genial. ¿Querías llamar la atención? Genial, papi. Pero si vos sos el que quiere llamar la atención acá. Que entonces se volvió un poco inestable la situación. Y a la tele argentina, sean productores, conductores, gerentes de programación, justamente si hay... Estoy diciendo mucho justamente... Si hay algo que les gusta es tener el control y manejar la imagen pública que tienen los conductores, que tienen los canales. Digo, ¿cuál es la pose de los conductores de televisión? Esto ya creo que lo he dicho en varias oportunidades. De la marihuana no quieren hablar. Es como, no, faso no. Pero claramente sabemos que la cocaína, bueno, chiquis. Entonces hay una pose sobreforzada de parecer puros y abstemios, cuando en realidad... Sabemos que no es tan así, no digo que todos los conductores tomen falopa, pero digo, bueno, chicos, tampoco la pavada. Excepto a Fantino, que se estaba animando a hablar de la marihuana. Y lo felicitamos como si hubieran hecho la gran cosa. Chicos, yo en 2019 hablé de la marihuana en televisión. Con el mismo libro. ¿Me dieron pelota? No me dieron pelota porque soy mina, porque soy una pendeja. Bueno, el video no era sobre mí. Bueno, ahora hay un sol de la concha de su madre que me va a quemar toda la imagen porque yo no estoy viendo qué está pasando. Voy a bajar esa mierda. Ven, chicos, esto a Ricardo Ford no le pasaba. Dios santo. Ojo que todo esto tiene una contramirada muy triste que tiene que ver con... detrás de esos productos mediáticos, detrás de esas self-made celebrities, hay personas. Y cuando decía ¿qué pasa cuando vos te convertís en el contenido? Las palabras de Guido Zuller son importantes porque él dice,
Ricardo quería ser un artista. Y también menciona que Ricardo quería ser querido, quería ser aceptado. O sea, quizás justamente por la historia familiar que tenía, crecer en una familia de millonarios y de empresarios y bueno, de una marca como lo es Felfort, todas cosas que no hablé, en parte porque están en el podcast, están súper bien explicadas y revisitadas y bueno, alimentan mucho a la imaginación todo lo que se cuenta de un pasado de Ricardo que no se conocía demasiado y que nunca se contó de la manera que se cuenta en este podcast, que creo que es un poco la nueva forma de narrar en la que, no son livings de programas de chimentos, es un podcast periodístico que lo revisita en todos sus aspectos, los que nos gustan, los que no nos gustan, los que hemos celebrado y los que nos dan gracia y nos despiertan la nostalgia, y otros un poco más tristes que también hablaban de una realidad en Argentina y más que nada en lo que es el aspecto de la sexualidad de Ricardo y bueno, el homo-odio y la homofobia. La misoginia y el homo-odio que había en la televisión argentina y que hay en la televisión argentina todavía hoy, también son parte de cómo se lo presentaba a Ricardo y cómo él también usaba eso como contraataque, ¿no? Entonces esto de resistirse a decir que era gay, que era homosexual, después dijo que era bisexual, que claro, después cuando vos ves la pelea con Flavio Mendoza donde Ricardo le dice yo no le pego a las mujeres, entonces no te pegaría a vos, es como usar lo femenino como un insulto, como debilidad, como vos no sos una mujer, como eso, querer insultarlo diciéndole que tipo que es una mujer porque es puto. Claro, todo lo que se aleja de la heteronorma y se acerca a lo feminizado es como es menos, que es, bueno, la misoginia en su esencia. Igualmente de esa escena, cuando dice yo uso Mac, vos que usás, a mí me da mucha gracia. Sí, por Pero ves que estamos... Pero ¿cuál es el problema? Mac, ¿vos qué usás? ¿Cuál es el problema? ¿Vos qué usás? Es muy violenta esa escena, pero cuando le dice lo de los maquillajes, es que yo en esa época estudiaba maquillaje y estábamos todos muy obsesionados con todo lo que era MAC, y MAC era carísimo y era MAC y Bobbi Brown, que eran como no sé, si eras maquillador en esa época era lo que querías y no tenías dinero para comprar. La plata que he gastado en MAC, Jesús. Igualmente, todos estos conceptos de celebridad y de los ricos y famosos y de todo ese mundillo, digo, no es algo nuevo, lo podemos encontrar en el Gran Gatsby, ¿no? Por eso, recuperando un poco lo que dice Guido Zuller, que se parece que es sacado del Gran Gatsby, tiene que ver con esto de para ser amado tenés que ser rico y famoso y como la gente se va a acercar a vos por eso. Claramente sabemos que sí, la gente se va a acercar a vos por eso, pero no se va a acercar a vos por vos. Y en todo lo que es el fenómeno Ricardo Fort, que nunca estaba solo, siempre estaba lleno de gente, digo, ahí es donde se veían sus mayores soledades, porque estaba esa gente ahí. Ricardo le pagaba para que estén ahí. Rendía mucho esto de preguntarle a la gente que lo seguía, digo, ¿vos te pagó para que salgas con él? ¿Sos la novia por plata? Creo que en este momento donde ya Paris Hilton, Ricardo Fort, bueno, ya los conocemos, cuando vamos un poco a sus inicios, ellos también un poco que empezaron esta movida de el influencer como persona que se hace a sí misma, o sea, sos tu propia mercancía que un poco que te autoproducís, te autogestionás, ¿no? Y ahora tenés YouTube y tenés las redes sociales, entonces es como, pareciera que es más fácil, no sé si es más fácil, es como más accesible quizás, no tenés como tantos gatekeepers, ¿no? Como la gente que está, el patoba en la puerta que ¿se dice patobica? Persona de seguridad, perdón. Esto, no tenés gente que te esté diciendo si puedes entrar o no. En YouTube, tipo, todos estamos invitados a la fiesta, hay que ver a quién le va mejor y por qué. Que ahí entran otras lógicas. Lógicas como el algoritmo, que si vos le pones like a este video y te suscribís, va a hacer que más gente vea mis contenidos y entonces yo poder ser una Paris Hilton argentina. Otra similitud entre Paris Hilton y Ricardo Fort. Aparte de ser herederos de grandes marcas, Felfort y Hilton, incluso en su árbol genealógico hay famosos que se hicieron famosos por ser famosos. O personas que estaban involucradas en el mundo del arte, ¿no? Por ejemplo, Martha Fort, la mamá de Ricardo Fort. Y en el caso de Paris Hilton, creo que era la esposa del tatarabuelo del bisabuelo de ella, que era Yaya Gabor. Que si ustedes no conocen a Yaya Gabor,
a bore. Búsquenla porque es una de las pioneras de esto de volverte vos famoso por ser vos y por el glamour y el estatus, cuando en realidad, digo, ¿cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu cosa? Sos actriz, sos cantante, y hay gente que quizás no la pega tanto, no es reconocida tanto por ese tipo de contenidos que hace, sino por su vida y por la forma que tiene de llevarse a sí misma. Y eso creo que ahora, bueno, hay más gente que se avivó de esto, pero en su momento había pocos que lo veían a eso como algo, como, ok, yo tengo mis películas, tengo mis videoclips, tengo mis marcas. Bueno, Ricardo Ford tenía perfume, tenía la barrita de cereal, los musicales que hizo, las canciones, los videoclips, y era como que, pero no entraba por ningún lado. ¿Cuándo explota? Cuando él se vuelve el contenido. Su vida se vuelve el contenido. O sea, el reality, ese es el formato que a él lo hace despegar. Y ahí tenemos que pensar por qué. ¿Por el morbo? ¿Porque se mostró a los ricos de una forma en la que los ricos no quieren ser percibidos? Vieron que cuando se habla de ricos pensamos en, Jeff Bezos, pensamos en el otro pelotudo de Mark Zuckerberg que se pone una remerita y ya, ¿viste? Es minimalista, los ricos no te van a sacar tu dinero porque ya son ricos. Entonces, como esa lógica del minimalismo en la riqueza que da la impresión de que no tienen tanto como tienen, porque ellos no se quieren mostrar así. Bueno, quizás estoy odiando mucho a la gente con dinero. Un poco que sí. Perdón, no les voy a mentir. Me rompen las tetas un poco que la gente tenga tanto. No tiene sentido. No tiene ningún tipo de venta. Ya lo sabemos y lo hemos hablado en otros videos. No voy a perder tiempo en este lugar. Pero sí había algo de... Este millonario se muestra con toda la extravagancia que muchos millonarios reniegan que tienen. Y saben que tienen. ¿Entendés? Porque ¿qué era lo que molestaba de Ricardo Ford? Que viene con los Rolex, con los Rolls Royce, que no maneja el rating, que está con las pieles, que con el gel, que las cadenas, que los viajes, que el gasto, que la opulencia. Y los ricos que se jactan de tener buen gusto, no quieren esto. Esto es grasa, ¿entendés? Esto es groncho. Entonces digo, y acá viene una frase polémica, porque ahora de pronto todo es punk, pero había algo un poco punk, si se quiere, en que Ricardo se muestra de esta manera, porque era como los ricos no quieren que los perciban, como estas personas frívolas, ¿no? Y Ricardo Ford medio que, tipo, frívolo, sí, dale, deme 10, ¿entendés? Y creo que en algún sentido me gusta cuando los ricos incomodan a otros ricos mostrando todo lo que pueden hacer. Y encima, o sea, no sé cómo estarán, no sé cuánto cotizará Felford, pero la verdad no creo que, tipo... No sé si Felford es como Techin, ¿entendés? Ni idea, capaz sí, capaz más. Datos que debería tener para este video, pero no los tengo. No voy a mentirles. Digo, no creo que Ricardo Ford haya sido el más millonario de toda la Argentina, no sé, ni en pedo. Pero bueno, hablamos de Ricardo Ford y no hablamos de Marcos Galperines. Entonces, digo, ahí está el tema. ¿Ricardo Ford estaría de acuerdo con el impuesto a las ganancias? ¿Con el impuesto con el impuesto a las grandes fortunas? Y con el impuesto a las ganancias también. Pero estaría de acuerdo, no sé. Él amaba a Menem, pero tampoco odiaba a Cristina. Entonces es un tema. Bueno, de vuelta, como muchas aristas para revisitar a este personaje. Todo esto está en el podcast, así que yo digo, terminás de ver este video, vas a la descripción y te los escuchás. Es lo que yo haría si yo no los hubiese escuchado tantas veces. Todo buen famoso, tanto Paris Hilton como Ricardo Ford, tienen sus catchphrases. Obviamente la catchphrase de Paris Hilton, ¿cuál era? That's hot, that's hot, that's hot. Y la de Ricardo Ford, bueno, tenemos varias. Basta, chicos. Todas son memes, pero creo que Miami y Basta Chicos, que es el nombre del podcast, justamente, no elegido por cualquier cosa, son esas catchphrases con las que un poco se inmortalizan a estas figuras. Igualmente creo que todo lo que vengo diciendo hasta ahora pareciera que, la persona que es famosa por ser famosa no hace nada para generar esa fama, y en realidad no, es un laburo de autogestión. Yo no me quedé con eso. Entonces, si vos no luchás por lo que vos querés, nadie va a luchar por vos. Cuando Paris Hilton define lo que ella hace o se define aparte de ser empresaria y bueno, cantante y actriz, participó en películas y canciones. Y de hecho la canción de Stars Are Blind es una gran canción. Dejemos de golpearle, es una gran canción. Aparte está en Promising Young Woman. Even though the gods are crazy,
Bueno, y Ricardo Ford tiene un montón de canciones. Pero ella se define como una gran hacedora de fiestas, ¿no? Una hacedora de fiestas profesional, ¿no? A party planner. Y digo, bueno, es Bárbara Díez, al fin y al cabo. Es la ex de Larreta, solamente que hace fiestas distintas. O podría ser como Claudia Villafañe. Bueno, se dedica a la industria de la celebración. Algo que Ricardo Ford sabía muy bien. Él era un gran organizador de no solamente estos pseudoeventos, ¿no? Sino de fiestas y de disfrute y de despilfarro. O sea, yo no digo que esté bien o esté mal. Digo que él sabía hacerlo y lo sabía hacer. Y en este mundo, medio que cuando sabes hacer algo, estás a un paso de volverlo un negocio. Incluso Paris y Ricardo hicieron ambos un reality para buscar un amigo. Estuve con gente que son músicos, que hacemos lo mismo, que amamos lo mismo, que cantamos, y me emocioné cantando, que vos no estuviste como siempre, no estás, como nunca estuviste en ningún stand. No cantar, o sea, que por el teórico amor que tenés por mí. Bueno, en realidad Paris Hilton hizo el reality para encontrar su BFF. Y bueno, Ricardo era como el encontrarle una novia, después encontrarle un novio, pero bueno, había esto de un reality para encontrar a compañía y que la gente se te acerca un poco por tu nombre, por tu apellido, por tu marca y no por quien vos sos realmente. Algo que cuando hablamos de millonarios parece como me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Pero en realidad estamos un poco en esa todes. Todos queremos ser amados y como dice la canción de Ricky Martin y Cristina Aguilera, Nobody wants to be lonely. Creo que en ambos estaba esto de jugar con el hacerse la tonta y hacerse el violento. Creo que Ricardo Ford era menos violento de lo que él se mostraba. Creo que la virulencia también le surgía cuando prendían la luz de Tali. Opa. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! No, estoy con el fan nada más. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo ahí que después queda electrificada, loca. Ah, bueno, no importa. Hay algo que morir. No te puedo creer. Saqué el fan, Ricardo. Mamá, cortaste toda la luz. Tocaste algo con el... que toqué ahí. Ay, chicos, yo les dije que escuchen el podcast porque aparece Tito Esperanza también. Un abrazo enorme. Tito Esperanza estudiaba periodismo deportivo en Éter junto conmigo. Bueno, yo no estudiaba periodismo deportivo, pero lo he visto algunas veces en los pasillos, así que le mandamos un saludo desde acá. Compañeros de misma alma mater. Pero en una parte Tito dice una frase que es... La luz de Tali es como la falopa. Es peor que la falopa. Y tiene razón. Hay gente que se prende esa lucecita y de pronto más duro que la realidad. Pero nuevamente creo que en ambos surge esta incomodidad de exponer a la industria mediática. Bueno, a mí me impresionaba mucho ver a figuras como Jorge Rial. ¿Qué te hace bueno ahora? De pronto con una conciencia de clase y tipo una mirada súper crítica de Ricardo Ford y amenazándole en pantalla y todo ese jugueteo. Eso, nada, es como Spider-Man señalándose a sí mismo, ¿viste? Como son todos parte de lo mismo. Aburrí con esta historia y si vos te la querés creer, bueno, está bien, pero ¿por qué no cambiás? Y en vez de ser mediático, te pones a actuar y hacer otro papel en la vida, que te va a ir mejor. Si la salió de vos sos el menos indicado para hablar de mediáticos. Chicos, la industria mediática, que obviamente la odio y la detesto. Todo lo que estoy diciendo no son cosas que yo comparta y que diga, al final Paris Hilton era buena y tenía razón. No, es problemática por un montón de cosas. Creo que las dije al principio, estos modelos de belleza femeninos, lo que se vende, el consumismo, o sea, sí, un montón de cosas malas. No creo que haya que culpar de todo a una sola persona, porque acá nunca es solo una persona, siempre hay alguien que obtiene un beneficio y entonces se capitaliza aún más. Entonces hay un montón de gente involucrada en que esto sea así y en lo que hoy conocemos como la cultura del influencer, que yo ya hice un video donde hablo de la comunicación y el periodismo y los influencers. Quizás no sea un tema tan relacionado a este, pero sí lo abordamos. Pero entiendo que el influencer surge como una figura muy pelotuda, donde no se entiende bien lo que hace, y si le ponemos un poquitito de voluntad, vamos a encontrar que a través de los influencers se pueden hacer cosas
buenísimas. Bueno, por ejemplo, la presencia de Damián Cook en este podcast, que es la voz del podcast, pero creo que sí son maneras de hacer uso de estos relatores de historias que pueden llegar a ser los influencers, de maneras que no alimenten todo lo que juramos destruir en algún momento. Digo, si no queremos ser la tele que tanto odiamos, las figuras que salgan por fuera de la tele y que se hagan por fuera de la tele, que no reproduzcan las mismas ideas que reproduce la tele, porque entonces ahí es un cuento de nunca acabar y ahora estamos peleando contra un montón de gente que tiene 1 millón y pico de seguidores, ¿entendés? Antes eran como unos pocos, ahora cada vez hay más y se va volviendo... Y a la vez son solamente personas, esto tampoco hay que olvidarlo, son solamente personas, pero con mucha influencia. Entonces, bueno, quizás es la cultura de la influencia, algo que siempre existió, pero quizás no con el poder que tienen hoy por hoy. La influencia siempre existió, es como el poder, ¿viste? No es algo que sea malo en sí mismo, sino es amoral el poder. El poder. ¡Qué tremendo! ¿Estamos de acuerdo con esa oración? ¿Es amoral el poder? En fin, este es el primer video que grabo después de mucho tiempo. Cuando lo termine de ver, veré todo lo que dije. Espero que me haya salido bien. Estoy oxidada como la concha de la lora, pero lo hice con mucho amor. Espero que les guste este video. Espero que les guste el podcast. La verdad que es un laburo inmenso. Yo no estuve en la producción del podcast. Me sumé mucho tiempo después. Pero realmente cuando lo escuché y nada, y me contaban cómo lo hicieron y todo... Aparte de que es un laburazo, aparte de ser el primer documental de esta persona, de Ricardo Ford, de Ricardo de la Gente. Nada, se siente como que trajeron a la tele a un podcast y obviamente muchísima nostalgia, pero un montón. Y creo que tiene observaciones que las podemos compartir o no, bueno, escúchenlo y ustedes sabrán, pero me pareció muy oportuno revisitar estas figuras con, obviamente... un poco la corrección política que tenemos hoy por hoy, pero también con el análisis que podemos hacer con el diario del lunes después de varios años de su muerte. Y también dejarle como, acá es donde me pongo cursi, ¿no? Pero también dejarle como cierto, no sé si homenaje, pero como una despedida que Ricardo no tuvo, porque se murió muy rápido y fue todo muy triste. O sea, objetivamente fue todo muy triste. Entonces es una suerte de, qué sé yo, para mí, yo no hablo por la gente del podcast, por lo menos no en este video, pero digo, me parece como tomen millennials, si ustedes no saben quién es la persona detrás de esos memes que tanto disfrutan, bueno, era este Ricardo y le pasaban estas cosas y estaban pasando estas cosas en los medios argentinos de la época. Y bueno, quizás nos ayude a repensar un poco cómo vemos a las celebridades, a los famosos, a los mediáticos. ¿Está todo preparado? Que esté todo preparado los vuelve blanco para que los ataque todo el mundo. No sé, la verdad que ni idea. O sea, calculo que no hay que hacer eso. Pero sí la pregunta que me surge es... ¿qué va a pasar cuando todos tengamos esos 15 minutos de fama? Que es un poco lo que ya está pasando, ¿no? Todos tenemos chance de lograr cierta notoriedad si solamente somos constantes o tenemos una muy buena historia. Y Ricardo Ford la tenía. Así que ahora me voy a poner a pensar con qué mierda puedo explotar. Si les gustó este video, bueno, ya saben, le dejan el like, la suscribida y el cafecito que dejo acá abajo. Si quieren, pueden, les surge en su corazón. Ya parezco un pastor evangélico. Vi El Reino. ¡Oh! Tremenda, véanla también. Tiene como recomendación de contenidos. Nos vemos en el próximo video. Que va a ser en un toque porque grabé 2 al hilo.